En la costa más remota del norte de Inglaterra, donde las rocas cortan el mar como cuchillos antiguos, se levanta el faro de Blackthorn Point. Lleva abandonado más de 40 años. Nadie lo mantiene. Nadie vive allí. Sin embargo, cada noche, cuando la niebla cubre todo, su luz poderosa gira y corta la oscuridad, guiando a los barcos que se acercan demasiado a los acantilados. Esta es la historia de Marcus, el hombre que aceptó el último trabajo que nadie más quería. Marcus necesitaba alejarse. La ciudad, el ruido constante, los recuerdos que no lo dejaban en paz, todo eso quedó atrás cuando firmó el contrato. El puesto era sencillo. Cuidar el faro de Blackthorn Point durante 6 meses. Habían intentado automatizarlo varias veces, pero el sistema siempre fallaba. La compañía pagaba bien por el aislamiento. Llegó en una tarde de noviembre, bajo un cielo gris plomizo. El camino de tierra terminaba en un acantilado. El faro se alzaba imponente, pintura blanca descascarada, torre de 60 metros que parecía inclinarse ligeramente hacia el mar. La puerta principal rechinó cuando la empujó. Dentro olía a sal, madera vieja y algo más, como aceite de lámpara quemado recientemente. Subió las escaleras de caracol. Cada peldaño crujía bajo sus botas. La habitación del farero en la cima estaba sorprendentemente ordenada. Una cama estrecha hecha con precisión militar, una taza en la mesa como si alguien acabara de usarla, y el gran libro de registros abierto en la última página fechada 40 años atrás. Marcus dejó sus cosas y encendió la estufa de leña. Esa primera noche, el mar estaba calmado. Revisó los mecanismos del faro. Todo parecía viejo pero funcional. Activó el interruptor automático y bajó a dormir. A las 3:12 de la madrugada despertó con la certeza absoluta de que la luz estaba girando. Se asomó por la ventana. El haz luminoso barría el mar en perfectos intervalos. Él no lo había encendido manualmente. Pensó que el automático había funcionado. Se volvió a dormir. Al tercer día, Marcus empezó a notar detalles extraños. Cada mañana, encontraba la taza de la cocina lavada y colocada en el mismo lugar exacto. Él no la había tocado. En el libro de registros aparecían nuevas anotaciones con letra precisa y antigua. Viento del noroeste, fuerza 5. Visibilidad baja. Todo en orden. La tinta parecía fresca. La niebla era especialmente densa esa semana. Marcus salía a caminar por los acantilados durante el día, pero siempre regresaba antes del atardecer. Una tarde, al volver, vio que la puerta del faro estaba abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Subió las escaleras y encontró la lámpara principal encendida, brillando con fuerza aunque todavía había luz natural afuera. El calor del mecanismo llenaba la sala. Alguien había pulido los lentes y llenado el depósito de aceite. El olor era intenso. Marcus apagó todo y bajó, inquieto. Esa noche decidió quedarse despierto. Se sentó en la habitación superior con una linterna y un termo de té. A las 11:57, escuchó pasos. Eran lentos, pesados, subiendo por la escalera de caracol. Crujido tras crujido. Se detuvieron justo antes de llegar a la puerta. Luego, silencio absoluto. Cuando se atrevió a mirar, la lámpara estaba encendida de nuevo, girando con su ritmo perfecto. Los días siguientes, Marcus dejó de intentar controlar la luz. Cada noche, sin importar lo que hiciera, el faro se encendía exactamente a las 12:03. Y cada mañana, todo estaba limpio y ordenado. Los pisos barridos, los instrumentos ajustados, el libro de registros con una nueva anotación. A veces, al subir las escaleras, notaba que el pasamanos estaba tibio, como si una mano acabara de soltarlo. Encontró huellas de botas en el polvo de la sala de máquinas, huellas que terminaban abruptamente en medio del piso. La radio antigua de la cocina se encendía sola algunas tardes, siempre en la misma frecuencia, emitiendo solo estática y el sonido lejano del mar. Marcus intentó desconectar el generador. La luz se encendió igual. Intentó bloquear la puerta de la torre.
Al día siguiente la encontró abierta, con la cadena partida limpiamente. Una noche especialmente fría, se quedó observando desde abajo. Vio una silueta oscura en la sala de la lámpara. Una figura alta, con el uniforme tradicional de farero, moviéndose con calma entre los mecanismos, ajustando lentes, girando válvulas. La figura nunca miró hacia abajo. Simplemente cumplía su labor, noche tras noche. Marcus sintió un frío que no provenía del viento. Decidió investigar en el pueblo más cercano, a 30 kilómetros. En la pequeña biblioteca local encontró registros antiguos. El último farero oficial había servido durante 27 años sin faltar ni una sola noche. Los ancianos del lugar contaban en voz baja que, después de su partida, la luz nunca había dejado de girar. Marcus regresó al faro esa misma tarde. El sol se ponía temprano. Al entrar, el libro de registros estaba abierto en una página nueva. La letra era la misma de siempre, pero esta vez la anotación parecía dirigida a él. El mar nunca duerme. El faro tampoco debe dormir. Esa noche, Marcus subió y se quedó de pie junto a la lámpara. No intentó apagarla. Observó cómo los mecanismos funcionaban solos, cómo el aceite se mantenía lleno, cómo la luz cortaba la niebla con precisión perfecta. Y entonces, por primera vez, sintió una presencia justo detrás de él. No era amenazante. Era paciente. Como alguien que lleva décadas cumpliendo la misma tarea y simplemente espera que el relevo entienda. Marcus colocó su mano sobre uno de los controles. El metal estaba tibio. Por un momento, sintió que otra mano cubría la suya, guiándola suavemente para ajustar un lente que no necesitaba ajuste. La primera semana en Blackthorn Point transcurrió bajo un manto de irrealidad. Marcus se esforzaba por mantener una estructura lógica en su día a día, convencido de que el aislamiento y el viento constante podían jugar malas pasadas a los sentidos. Sin embargo, la lógica comenzó a desmoronarse a medida que los pequeños detalles, aquellos que parecen insignificantes de forma aislada, empezaron a acumularse como el salitre en las ventanas. Cada amanecer traía consigo una confirmación silenciosa de que su presencia no era la única que dictaba el orden en la torre. Marcus, un hombre de hábitos modernos y algo descuidados, solía dejar su taza de café sobre la mesa de madera al terminar su desayuno antes de salir a inspeccionar el perímetro. Al regresar, invariablemente, encontraba la pieza de cerámica reluciente, libre de cualquier rastro de cafeína, descansando boca abajo sobre el paño de lino en la alacena. No era solo limpieza, era una declaración de principios. El espacio exigía una pulcritud que él no había solicitado, pero que el faro parecía imponer por cuenta propia. El gran libro de cuero, que al principio parecía una reliquia olvidada, se convirtió en el epicentro de su inquietud. Marcus comenzó a fotografiar las páginas con su teléfono móvil antes de irse a dormir, buscando una prueba física de lo que su mente se negaba a aceptar. Una mañana, tras una noche de tormenta eléctrica donde los rayos iluminaban el horizonte como venas de plata, Marcus abrió el tomo. Debajo de su propia caligrafía apresurada, donde anotaba los niveles de combustible y el estado de las baterías, aparecía la escritura elegante, con trazos descendentes muy marcados y una inclinación hacia la derecha que denotaba una disciplina férrea. La tinta, de un azul tan profundo que parecía extraída de las profundidades del océano, aún conservaba un brillo húmedo bajo la luz del día. Viento del noroeste, fuerza 5. Visibilidad baja. Las corrientes de profundidad se agitan, todo en orden bajo la vigilancia eterna. Marcus pasó los dedos por el papel. No había relieve de presión excesiva, pero el papel se sentía ligeramente más pesado, como si la humedad del mar hubiera quedado atrapada entre las fibras de esa página específica. La atmósfera del faro cambió a medida que la niebla de noviembre se volvía más espesa, transformando el paisaje en un mundo de blancos y grises donde los límites entre el cielo y el agua desaparecían. Una tarde, tras una caminata por los senderos escarpados donde las aves marinas gritaban advertencias que él no podía comprender, Marcus regresó al complejo. Había cerrado la pesada puerta de roble con el doble pasador de hierro y la llave de seguridad que la compañía le entregó. Sin embargo, al acercarse, la puerta permanecía entornada, moviéndose apenas unos centímetros con el vaivén del viento,
como si el edificio mismo estuviera respirando. Al entrar, el frío habitual del vestíbulo había sido reemplazado por un calor seco y reconfortante. El sonido de los engranajes en la cima de la torre, un rítmico clac clac clac, resonaba con una potencia que Marcus no había escuchado antes. Al subir, peldaño a peldaño, el olor a aceite mineral y ozono se intensificaba. Al llegar a la cámara de la linterna, la encontró en pleno funcionamiento. No era la luz eléctrica amarillenta del sistema de emergencia, sino un resplandor blanco, purísimo, que emanaba de la lente de Fresnel. Cada faceta de cristal había sido pulida hasta alcanzar una transparencia absoluta. No había ni una mota de polvo, ni una huella dactilar, ni rastro del desgaste de 40 años. Esa noche, el sueño se convirtió en un lujo inalcanzable. Marcus se instaló en la silla de madera de la habitación de guardia, situada justo debajo de la linterna. Apagó su linterna eléctrica para permitir que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, solo rota por el barrido rítmico del haz exterior que iluminaba la habitación cada pocos segundos. A las 11:57 exactos, el ambiente se cargó de electricidad estática. El vello de sus brazos se erizó. Entonces, lo escuchó. El eco metálico de unas botas de suela pesada golpeando el hierro de la escalera de caracol. El paso era deliberado, carente de prisa. El andar de alguien que conoce cada imperfección del metal y sabe exactamente dónde poner el peso para no perder el equilibrio. Marcus contuvo el aliento, con la espalda pegada a la pared fría. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta de madera. Esperó una voz, un golpe, o el giro del pomo, pero solo hubo un silencio denso, interrumpido únicamente por el rugido del oleaje contra los acantilados. Cuando finalmente se armó de valor para abrir la puerta y mirar hacia la escalera, el pasamanos de latón, que minutos antes estaba gélido, irradiaba un calor humano persistente. Al mirar hacia arriba, hacia la maquinaria, vio que los niveles de presión, que él mismo había dejado en niveles mínimos para ahorrar energía, habían sido ajustados con precisión quirúrgica. Las válvulas habían girado hacia posiciones que Marcus ni siquiera sabía que eran operativas. El faro no solo estaba encendido, estaba funcionando a su máxima capacidad, como si estuviera esperando la llegada de una flota entera que solo él podía ver en la oscuridad de la niebla. La sensación de ser un invitado en su propio puesto de trabajo se hizo absoluta. Marcus comprendió que su contrato con la compañía era meramente un trámite legal para el mundo exterior, pero que allí, en Blackthorn Point, el verdadero mando seguía en manos de una voluntad que el tiempo no había logrado doblegar. Con el paso de las semanas, el asombro inicial de Marcus se transformó en una aceptación resignada, casi hipnótica. El aislamiento absoluto, que en la ciudad le parecía un sueño de paz, en Blackthorn Point se convirtió en una convivencia silenciosa con lo inexplicable. La estructura del faro dejó de ser un simple edificio de piedra y metal para revelarse como un organismo vivo, con sus propios ritmos y necesidades, custodiado por una voluntad que no conocía el descanso. Marcus decidió dejar de luchar contra las corrientes invisibles que gobernaban la torre. Una mañana, tras observar cómo sus herramientas de mantenimiento habían sido reorganizadas por tamaño y función sobre él, banco de trabajo, comprendió que no se trataba de una invasión, sino de una tutela. Los instrumentos estaban más limpios de lo que él jamás podría dejarlos, los engranajes, que antes emitían un chirrido metálico de vejez, ahora se deslizaban con una suavidad aceitosa, casi inaudible. El faro parecía rejuvenecer bajo las manos de su guardián eterno. La sensación de compañía se volvió tan tangible como la humedad que trepaba por los muros exteriores. Ya no eran solo los objetos que se movían o las anotaciones en el registro, era una presión constante en el aire, un cambio en la densidad de la atmósfera cada vez que Marcus entraba en una habitación. A menudo, al subir las escaleras durante el crepúsculo, percibía el roce de una tela áspera, similar a la lana gruesa de los antiguos uniformes marinos, pasando justo a su lado en el estrecho caracol de piedra. En una ocasión, mientras intentaba sintonizar la radio para escuchar el pronóstico del tiempo, el dial giró por sí solo bajo sus dedos. La estática desapareció para dar paso a un sonido rítmico. No eran palabras, sino el eco lejano de un silbato de niebla y el golpeteo rítmico de un telégrafo que operaba en una frecuencia olvidada. Marcus observó sus propias manos, quietas sobre la mesa,
mientras la radio cobraba vida propia. No sintió miedo, sino una profunda melancolía que parecía emanar de las paredes mismas del faro. Una nostalgia por tiempos donde la luz era la única salvación entre la existencia y el abismo del océano. Incapaz de contener su curiosidad técnica, Marcus decidió realizar una prueba definitiva. Si el sistema automático fallaba y él no activaba los controles manuales, ¿qué era lo que realmente generaba la luz? Una tarde de viento huracanado, bajó al sótano de la torre y desconectó los cables principales del generador diésel. Retiró los fusibles y bloqueó la entrada de combustible. El faro debería haber quedado sumido en una oscuridad absoluta. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 12 menos 3 minutos, un zumbido vibrante recorrió la estructura desde los cimientos hasta la cúpula. Marcus, observando desde el patio exterior bajo la lluvia torrencial, vio con incredulidad cómo la gran lente de Fresnel comenzaba a brillar. No era una luz eléctrica convencional, era un fulgor blanco azulado, intenso y vibrante, que parecía alimentarse de la propia tormenta. El haz cortó la negrura del mar con una fuerza que hizo retroceder a las sombras del acantilado. Al subir a la sala de máquinas, encontró la puerta bloqueada. Al otro lado, se escuchaba el sonido metálico de las palancas siendo accionadas y el flujo de un fluido que no era combustible, sino algo que emitía un calor radiante y un aroma a ozono puro. A la mañana siguiente, el polvo fino que el viento filtraba por las rendijas reveló lo que Marcus tanto había buscado. En el suelo de la sala de la linterna, perfectamente marcadas, se extendían huellas de botas pesadas con suelas de clavos, el calzado típico de los fareros de principios del siglo XX. Las huellas comenzaban junto a la lente principal, rodeaban el mecanismo de giro y se detenían bruscamente frente a la ventana que miraba hacia el norte. No había rastro de que alguien hubiera entrado o salido por la puerta. La figura simplemente se materializaba para cumplir su labor y se desvanecía cuando el sol reclamaba el horizonte. Marcus empezó a encontrar otros objetos. Una pipa de madera fría sobre el alféizar, una moneda de cobre desgastada con la efigie de un rey antiguo sobre su almohada, y un trozo de cuerda con un nudo marinero perfecto que él no sabía hacer. Cada objeto era un mensaje, una enseñanza silenciosa sobre cómo cuidar el lugar. El farero invisible no buscaba asustarlo, estaba entrenándolo. Blackthorn Point no era un lugar para estar solo, sino un puesto que exigía un relevo eterno, y Marcus, sin saberlo al firmar aquel contrato, había aceptado convertirse en el siguiente eslabón de una cadena que se negaba a romperse ante el paso del tiempo o la ausencia de vida. La curiosidad, alimentada por la creciente familiaridad con lo sobrenatural, impulsó a Marcus a buscar respuestas más allá de los muros de piedra de Blackthorn Point. Necesitaba comprender la identidad de la voluntad que compartía su mesa y gobernaba sus noches. Aprovechando una mañana de cielo inusualmente despejado, donde el mar parecía una lámina de metal frío y estático, decidió conducir hasta el pueblo pesquero más cercano, un asentamiento de casas bajas y techos de pizarra que parecía aferrarse con garras de granito a la costa. La biblioteca local era un espacio reducido, saturado por el olor a papel viejo y el zumbido constante de un deshumidificador que apenas lograba combatir la humedad del puerto. Marcus se sumergió en los archivos municipales, repasando microfilmes y carpetas de cuero descoloridas que contenían el historial de navegación de la región. Tras horas de búsqueda, entre registros de mareas y facturas de suministros de carbón de finales del siglo XIX, encontró una fotografía sepia que hizo que su pulso se acelerara. En ella, un hombre de hombros anchos y mirada severa posaba frente a la torre del faro. Vestía el mismo abrigo grueso de lana que Marcus había creído vislumbrar en las sombras y sostenía una lámpara de mano con una seguridad casi sagrada. Los registros detallaban la vida de un hombre llamado Elias Thorne. Elias no había sido simplemente un empleado, para él, el faro era una extensión de su propia existencia. Durante 27 años, no se registró ni una sola noche en la que el haz de luz dejara de barrer el horizonte, incluso durante las tormentas más devastadoras que habían borrado del mapa otros puertos cercanos. Los periódicos de la época hablaban de un hombre de una disciplina inquebrantable, alguien que entendía que el silencio del faro significaba la pérdida inevitable de aquellos que buscaban el camino a casa entre las olas. Marcus leyó con atención el informe final de la Administración Marítima fechado hacía décadas. El día en que el servicio de Elias terminó oficialmente, el faro fue declarado vacío.
Pero los pescadores locales se negaron a aceptar que la torre hubiera quedado desatendida. Los relatos de los ancianos, transcritos en crónicas locales, hablaban de cómo la luz seguía encendiéndose sin intervención humana, con una puntualidad que desafiaba cualquier mecanismo de relojería. La historia de Elias Thorne no terminaba con un adiós, sino con una transición hacia una forma de vigilancia que no requería de un corazón latente para persistir. Al regresar a Blackthorn Point, el ambiente se sentía distinto. La atmósfera ya no era de una vigilancia fría, sino de una expectativa vibrante. Al entrar en la sala de guardia, Marcus se dirigió directamente al libro de registros, que permanecía abierto sobre la mesa de madera bajo el resplandor de la tarde que se desvanecía. La página que antes estaba en blanco ahora exhibía una caligrafía que parecía haber sido grabada con fuego en el papel. Las palabras no eran una advertencia, sino un recordatorio de la responsabilidad que Marcus había heredado. El texto explicaba con una claridad meridiana que el mar era un ente hambriento y caprichoso, y que la única barrera entre su inmensidad y la fragilidad de quienes lo surcaban era la constancia de aquel que se mantenía en pie en la torre. La frase final, escrita con una tinta que parecía emanar una luz tenue, quedó grabada en la mente de Marcus. El mar nunca duerme. El faro tampoco debe dormir. En ese momento, comprendió que su presencia allí no era accidental. La compañía podía haberlo enviado por dinero, pero el faro lo había aceptado por su necesidad de soledad y su capacidad de observar lo invisible. Esa noche, Marcus no esperó en su habitación. Subió a la plataforma superior antes de que el sol desapareciera por completo tras el horizonte. Se situó frente a la imponente lente de Fresnel, cuya estructura de cristal capturaba los últimos rayos del día y los refractaba en 1000 fragmentos dorados. A medida que el azul del cielo se tornaba violeta y luego negro, Marcus sintió que el aire a su espalda se volvía denso y cálido. No hubo necesidad de mirar atrás para saber quién estaba allí. La presencia de Elias Thorne se manifestó no como una figura aterradora, sino como una autoridad serena. Marcus extendió la mano hacia el interruptor principal de los espejos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Una mano invisible, firme y callosa por décadas de trabajo manual, se posó sobre la suya. No era el frío de la ausencia lo que sintió, sino la fuerza de un propósito que se negaba a extinguirse. Juntos, el hombre de carne y hueso y el guardián de las sombras, accionaron el mecanismo. La luz brotó con una intensidad que hizo que la estructura entera del faro vibrara con un tono musical bajo y profundo. En ese acto compartido, Marcus aceptó que ya no era un simple cuidador temporal. Se había convertido en el aprendiz de una tradición eterna, el compañero de un vigilante que, habiendo cumplido su tiempo en el mundo físico, seguía custodiando la frontera entre la seguridad de la tierra y el peligro del océano infinito. El miedo desapareció, reemplazado por un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en la ruidosa ciudad. Por fin, Marcus entendía que en Blackthorn Point, la luz era mucho más que un haz de electricidad, era la voluntad de no dejar a nadie perdido en la oscuridad. Tras el contacto físico en la sala de la linterna, la barrera entre lo cotidiano y lo extraordinario terminó de desvanecerse para Marcus. Ya no existía el asombro ante lo imposible, sino una integración profunda en la mecánica sagrada del faro. El aislamiento, que al principio le pareció un castigo autoimpuesto para huir de sus recuerdos, se reveló como el estado necesario para alcanzar una claridad superior. En la soledad de Blackthorn Point, Marcus descubrió que el silencio no era la ausencia de sonido, sino un lenguaje complejo que Elias Thorne dominaba a la perfección. La relación entre ambos se volvió simbiótica. Marcus comenzó a realizar sus tareas no por obligación contractual, sino como una ofrenda hacia su mentor invisible. Aprendió a identificar los matices en el rugido del océano. Supo distinguir cuando el mar golpeaba con ira contra los cimientos de granito y cuando susurraba promesas de una calma engañosa. Cada mañana, al despertar, Marcus encontraba que su ropa estaba perfectamente doblada y que el fuego de la chimenea conservaba las brasas, ideales para ser reanimado con un solo soplido. A cambio, él se encargaba de las labores más físicas que el tiempo parecía haberle arrebatado a la forma etérea de Elias. Transportaba los pesados recipientes de aceite que aún se acumulaban en el depósito antiguo y limpiaba los rincones donde la sal del mar intentaba corroer las juntas de acero. A medida que avanzaba el segundo mes,
La percepción de Marcus se agudizó. Empezó a notar que el faro no era una construcción estática, sino una máquina de precisión que requería una sintonía espiritual. Hilayas comenzó a mostrarle, a través de señales sutiles, los secretos de la óptica que no figuraban en ningún manual moderno. Un día, Marcus encontró un prisma de cristal sobre su mesa de trabajo que proyectaba un espectro de colores sobre una zona específica de la pared. Al acercarse, descubrió que el arco iris señalaba una pequeña grieta casi invisible en la estructura de la linterna. Si no se reparaba, el viento invernal podría haber fragmentado la lente principal durante la próxima tempestad. Marcus pasó horas trabajando en la reparación, sintiendo en todo momento una guía constante. Cuando sus dedos dudaban ante la presión de un tornillo o la inclinación de una pieza, una ráfaga de aire cálido le indicaba la dirección correcta. No había prisa en estas lecciones. El tiempo en Blackthorn Point parecía haberse detenido en una era donde la excelencia era la única medida del éxito. La satisfacción que Marcus sentía al terminar cada tarea era una vibración compartida. La torre entera parecía exhalar un suspiro de alivio cada vez que un mecanismo recuperaba su esplendor original. Llegó un periodo de bruma tan densa que el mundo exterior dejó de existir. Durante días, Marcus no pudo ver la base del acantilado ni el horizonte. Estaba suspendido en un vacío blanco, atrapado en una burbuja de piedra y cristal. En ese estado de privación sensorial, la presencia de Hilayas se hizo más vívida que nunca. Marcus empezó a ver la silueta del antiguo farero con mayor nitidez. Una forma compuesta de sombras y luz filtrada. Una figura que se movía con la elegancia de quien ha caminado el mismo sendero durante una eternidad. A pesar de la visibilidad nula, la luz del faro nunca flaqueó. Marcus observaba cómo el haz luminoso interactuaba con la niebla, creando túneles de resplandor que parecían sólidos. En esos momentos, comprendió que el faro no solo servía para que los barcos no encallaran, sino que funcionaba como un faro para las almas que navegaban en la incertidumbre. La energía que emanaba de la linterna bajo la supervisión de Hilayas tenía una cualidad protectora, casi maternal. Blackthorn Point era un santuario, un bastión de orden frente al caos indómito del Atlántico Norte. Una noche, mientras el viento aullaba con una fuerza capaz de arrancar los árboles de cuajo, Marcus encontró una vieja bitácora escondida tras un ladrillo suelto en la cocina. No era el libro oficial de registros, sino el diario personal de Hilayas. Al leerlo, Marcus no encontró palabras de desesperación ni de soledad. Las páginas hablaban de una devoción absoluta, de cómo Hilayas consideraba que cada rayo de luz era una promesa cumplida. Hilayas escribía sobre la paz que encontraba al ser el último hombre despierto en el borde del mundo. Marcus se vio reflejado en esas palabras. La angustia que lo había traído hasta aquel lugar, los fantasmas de su vida anterior en la ciudad, comenzaron a disolverse. Entendió que la verdadera libertad no consistía en no tener responsabilidades, sino en encontrar aquella tarea que fuera tan vital que el propio yo pasara a un segundo plano. Al cerrar el diario, Marcus miró hacia la escalera de caracol. Los pasos rítmicos de Hilayas subiendo hacia la linterna ya no eran un sonido extraño, sino el latido del corazón de su nuevo hogar. El relevo ya no era una posibilidad futura, sino una realidad presente que Marcus abrazaba con una gratitud silenciosa y profunda. A medida que el calendario perdía sentido frente a la inmensidad del invierno, la conexión de Marcus con el faro de Blackthorn Point alcanzó una profundidad casi mística. La estructura ya no era simplemente su lugar de trabajo o su refugio, se había convertido en un instrumento de resonancia. Marcus empezó a percibir que el edificio reaccionaba a los cambios atmosféricos mucho antes de que se manifestaran en el cielo. Las paredes de granito emitían un zumbido sutil cuando la presión barométrica descendía, y las escaleras de hierro vibraban con una frecuencia distinta según la fuerza de las corrientes submarinas que chocaban contra la base del acantilado. La presencia de Hilayas Thorne se había vuelto tan constante que Marcus ya no buscaba pruebas de su existencia. Habían alcanzado un estado de cooperación perfecta. Marcus se ocupaba de lo denso, de lo que requería fuerza y materia. Cargaba el carbón para la estufa, aceitaba las bisagras oxidadas por el salitre y aseguraba los anclajes exteriores. Hilayas, por su parte, se encargaba de lo etéreo. Ajustaba la sintonía fina de los espejos, mantenía la llama de la linterna en un estado de pureza imposible y advertía a Marcus,
mediante sutiles cambios en la temperatura del aire, sobre cualquier peligro inminente en la maquinaria. Durante las largas noches de diciembre, Marcus se dedicó a estudiar la geometría de la lente de Fresnel bajo la tutela invisible de su predecesor. Descubrió que la luz no solo se proyectaba hacia el mar, sino que creaba patrones complejos de refracción dentro de la propia torre. En ciertas horas de la madrugada, cuando la luna se alineaba de una forma específica con la linterna, las paredes de la habitación de guardia se cubrían de mapas de luz. Eran proyecciones que parecían mostrar las rutas marítimas olvidadas, los bancos de arena ocultos y las cuevas submarinas que horadaban la costa. Marcus pasaba horas trazando estos mapas con carboncillo en las paredes, siguiendo las indicaciones que Elias marcaba al hacer oscilar suavemente una de las cortinas o al proyectar una sombra deliberada sobre un punto concreto. Entendió que el faro era una base de datos acumulada durante siglos. Cada farero anterior había dejado una capa de conocimiento, una impronta en el cristal, y él estaba allí para descifrar el siguiente nivel de esa sabiduría costera. Blackthorn Point era un centinela que no solo miraba hacia afuera, sino que custodiaba los secretos enterrados bajo el peso del agua. Una tarde, mientras realizaba una inspección de rutina en los niveles más bajos, donde el aire era tan frío que quemaba los pulmones y el sonido del mar era un trueno perpetuo, Marcus encontró una trampilla de bronce oculta bajo una capa de sedimento salino. No figuraba en los planos actuales de la compañía. Al intentar abrirla, la pesada tapa se resistió, pero sintió de inmediato una presión cálida sobre sus hombros, como si una figura invisible se hubiera inclinado sobre él para sumar su fuerza a la suya. Con un gemido de metal antiguo, la trampilla cedió. Debajo no había un simple sótano, sino una cámara tallada directamente en la roca viva de la isla. El agua del mar se filtraba en pequeñas cascadas que brillaban con una luminiscencia verdosa. En el centro de la cámara, un mecanismo de pesas de cobre, conectadas por cables que subían por el corazón de la torre, se movía con la lentitud de un glaciar. Marcus comprendió que este era el verdadero motor del faro. Un sistema que aprovechaba el movimiento de las mareas para dar energía a la rotación de la linterna. Era una obra maestra de la ingeniería olvidada, algo que la automatización moderna nunca habría podido replicar ni comprender. Esa noche, al subir de las profundidades, Marcus se sintió transformado. El cansancio físico era abrumador, pero su mente estaba en una paz absoluta. Se sentó en la cocina, y por primera vez, no encendió la luz eléctrica. Permitió que la penumbra lo envolviera. En el rincón, cerca de la estufa, vio con total claridad la silueta de Elias. El antiguo farero estaba sentado en una silla mecedora que Marcus no había visto antes. No era un fantasma aterrador, sino una imagen de serenidad, un hombre que había encontrado su propósito y se negaba a abandonarlo. Marcus sintió que el tiempo se dilataba. La historia de Blackthorn Point se extendía ante él no como una serie de fechas en un libro, sino como una cadena de voluntades. Comprendió que el faro no funcionaba por el aceite, ni por las baterías, ni por el mecanismo de cobre en las profundidades. Funcionaba por la intención de quienes lo habitaban. La luz era la manifestación física de la voluntad de proteger, de la decisión consciente de permanecer alerta mientras el resto del mundo descansaba. Al cerrar los ojos, Marcus escuchó el latido rítmico de la torre fundiéndose con el suyo. Con la llegada del mes de enero, el invierno en Blackthorn Point alcanzó una intensidad que rozaba lo primordial. El frío no era una simple condición climática, sino una presencia física que tallaba esculturas de hielo en las barandillas exteriores y transformaba la espuma del mar en cristales que golpeaban los vidrios como lluvia de diamantes. En este escenario de aislamiento extremo, Marcus comenzó a experimentar una expansión de sus sentidos. El tiempo lineal, ese que se mide con el tic-tac de los relojes, se disolvió para dar paso a un tiempo circular, regido por las fases de la luna y la rotación incesante de la lente de Fresnel. La comunicación con la voluntad de Elias Thorne alcanzó un nivel de sutileza casi telepático. Ya no se trataba de huellas o ruidos fortuitos, era una coreografía de luces y sombras. Marcus aprendió que el farero eterno utilizaba el haz de luz del faro no solo para advertir a los navegantes, sino para proyectar mensajes en la bóveda celeste. En las noches de claridad absoluta, cuando el aire estaba tan limpio que las estrellas parecían estar al alcance de la mano,
El haz de luz cortaba la atmósfera y parecía señalar constelaciones específicas, puntos en el firmamento que guardaban una relación geométrica con la posición de la torre. Durante las tormentas de nieve, cuando el mundo se volvía un lienzo en blanco y la visibilidad era nula, Marcus se sentaba en la sala de máquinas a escuchar. Hilayas le enseñó a leer el viento. Cada ráfaga que golpeaba la estructura de piedra emitía una nota diferente. El viento del este traía el sonido de los puertos lejanos, un eco metálico y rítmico. El viento del norte arrastraba el lamento del hielo rompiéndose en el Ártico. Marcus comenzó a registrar estas frecuencias en una libreta de pautado musical que encontró en el desván, traduciendo los silbidos de la tormenta en una partitura que describía el estado anímico del océano. El faro, bajo esta nueva percepción, se revelaba como un inmenso instrumento de viento. La escalera de caracol funcionaba como una columna de aire, y las rejillas de ventilación eran los orificios de una flauta gigante. Marcus comprendió que el mantenimiento de la torre no era solo una labor técnica, sino una afinación. Si un tornillo estaba flojo, la nota cambiaba. Si el hollín obstruía la salida de humos, el sonido se volvía sordo y melancólico. Bajo la mirada invisible de Hilayas, Marcus se convirtió en un luthier de la luz, ajustando cada pieza para que el faro cantara en perfecta armonía con el entorno. Una noche, mientras limpiaba la cara interna de la lente principal, Marcus vio algo que desafió su comprensión del espacio. En el reflejo del cristal, no se veía a sí mismo solo. A su lado, con una mano apoyada en el marco de bronce, estaba la figura nítida de un hombre joven, con el mismo rostro severo pero sereno que había visto en la fotografía de la biblioteca. Hilayas Thorne no siempre había sido una sombra, alguna vez había sido un hombre lleno de vigor, y esa imagen de su juventud se proyectaba ahora en el presente. En el reflejo, Marcus notó que el uniforme de Hilayas estaba impecable, sin una mota de polvo, a pesar de los años transcurridos. El antiguo guardián le señaló con un gesto suave un punto en el horizonte donde no parecía haber nada más que oscuridad. Marcus ajustó el telescopio de la sala y tras unos minutos de búsqueda intensa, divisó una pequeña luz que parpadeaba débilmente. Era un barco pesquero que había perdido el rumbo y cuyo sistema de navegación había fallado. Sin la guía de la luz de Blackthorn Point, ese barco se habría dirigido directamente hacia los arrecifes sumergidos conocidos como los dientes del gigante. Siguiendo el instinto que Hilayas le transmitía, Marcus aumentó la intensidad de la lámpara, giró manualmente el regulador de los espejos para concentrar el haz de luz en una dirección específica, desafiando los protocolos de rotación estándar. El faro dejó de ser un guía general para convertirse en un proyector dirigido. Durante 3 horas, Marcus mantuvo el haz fijo sobre la posición de la pequeña embarcación, permitiendo que sus tripulantes vieran el peligro inminente y pudieran virar a tiempo hacia aguas seguras. Cuando el barco finalmente encontró el canal de salida y desapareció en la distancia, Marcus sintió un agotamiento que le llegaba hasta los huesos, pero también una satisfacción que nunca había conocido en su vida anterior. Al mirar de nuevo hacia el cristal de la lente, la figura de Hilayas Thorne sintió con una reverencia solemne antes de desvanecerse en la luz del haz. En ese momento, Marcus entendió que el farero no estaba atrapado en la torre por una obligación amarga, sino por una elección sagrada. La eternidad en Blackthorn Point no era un cautiverio, sino la oportunidad de seguir siendo el faro que evitaba que la oscuridad reclamara lo que no le pertenecía. Febrero trajo consigo una calma gélida que parecía congelar el tiempo mismo en el interior de la torre. El mundo exterior se había reducido a un lienzo de blanco absoluto donde el horizonte era una línea invisible entre el mar de plomo y el cielo de ceniza. En este silencio sepulcral, Marcus comenzó a notar que su propia percepción de la materia estaba cambiando. Ya no veía el aceite, el carbón o el latón como simples suministros, sino como elementos de una alquimia ancestral que permitía que la civilización siguiera existiendo en los márgenes del olvido. Bajo la tutela silenciosa de Hilayas, Marcus descubrió el laboratorio de la luz, una pequeña estancia oculta tras una estantería en la sala de guardia. Allí, frascos de vidrio soplado contenían aceites esenciales de plantas que ya no crecían en la costa y polvos, minerales de una pureza asombrosa. Hilayas le mostró, a través de sutiles cambios en el brillo de las botellas, cómo mezclar estos elementos para crear un combustible que no producía humo ni dejaba residuos en los cristales.
Era un conocimiento que trascendía la química moderna. Era una ciencia basada en la intención y en el respeto por el espíritu de las máquinas. Marcus pasó días enteros explorando la anatomía interna de la estructura. Aprendió que el faro no era solo una torre, sino un intrincado sistema circulatorio. Los conductos de ventilación transportaban el calor de la estufa central hacia los pisos superiores para evitar que la condensación empañara las lentes. Las tuberías de cobre recolectaban el agua de lluvia y la filtraban a través de capas de arena y carbón para hacerla potable. Cada rincón del edificio tenía una función vital, y Marcus se sentía como un médico cuidando de un gigante de piedra. En una tarde de introspección, Marcus encontró una serie de grabados en el marco de bronce de la linterna. No eran decorativos, eran esquemas que representaban la rotación de los astros en relación con el faro. Hilayas, en su sabiduría eterna, había comprendido que el faro no solo debía guiar a los barcos, sino alinearse con el cosmos. Marcus comenzó a ajustar los contrapesos del mecanismo de rotación siguiendo estas marcas, y notó con asombro que, al hacerlo, la torre dejaba de vibrar bajo el azote del viento. El edificio parecía haber encontrado su centro de gravedad espiritual, volviéndose inamovible frente a la furia de la naturaleza. La presencia de Hilayas se volvió tan vívida que Marcus podía anticipar sus movimientos. No era solo una figura en el reflejo, era un compañero de fatigas. Cuando Marcus se sentía exhausto, encontraba una manta echada sobre sus hombros o una taza de caldo caliente en la mesa, cuyo vapor ascendía en espirales perfectas a pesar de que nadie había encendido el fuego. La soledad se había transformado en una fraternidad silenciosa, un pacto entre dos épocas unidas por el mismo deber. Marcus empezó a comprender la verdadera naturaleza de la labor de Hilayas. El antiguo farero no vigilaba solo el mar físico, sino también el mar de los recuerdos. En las noches más profundas, las paredes de la torre proyectaban imágenes de barcos antiguos, de velas desgarradas y de rostros esperanzados que miraban hacia la luz de Blackthorn Point. El faro era un depósito de esperanza acumulada, una batería emocional que se recargaba con cada vida protegida y cada tragedia evitada. Marcus aceptó su papel como el custodio de este legado, entendiendo que su vigilancia no terminaba al salir el sol, sino que se extendía a través de las dimensiones de la memoria y el tiempo. Al final de este 8º capítulo de su estancia, Marcus ya no se sentía como el hombre que huía de la ciudad. Aquel ser humano fragmentado y cansado había sido reemplazado por un hombre con un propósito inquebrantable. Su piel se había vuelto curtida por el frío y sus ojos tenían el brillo de quien ha pasado demasiado tiempo mirando hacia el infinito. La luz del faro ya no era algo ajeno que él controlaba, era una extensión de su propia alma. Una noche, mientras observaba el haz luminoso barriendo la inmensidad, Marcus colocó sus manos sobre el cristal caliente de la linterna. Por un instante, sus dedos y los de Hilayas Thorne se entrelazaron en el reflejo, volviéndose indistinguibles. Ya no había un él y un yo, sino una única voluntad dedicada a la preservación del camino. El faro de Blackthorn Point no era solo una estructura de piedra en la costa de Inglaterra. Era el eje sobre el cual giraba el mundo de Marcus, un mundo donde la oscuridad no era el enemigo, sino el lienzo necesario para que la luz pudiera cumplir su destino. La 9ª parte de la historia aguardaba en el horizonte, trayendo consigo los secretos más profundos que el océano aún guardaba bajo su manto de espuma y olvido. Con la llegada de marzo, el invierno comenzó a ceder su dominio absoluto, pero lo hizo con una resistencia feroz. En Blackthorn Point, el cambio de estación no se anunciaba con flores, sino con el crujido sísmico del hielo desprendiéndose de las rocas y el estruendo de las mareas de equinoccio. Marcus, ahora plenamente integrado en la esencia del faro, comenzó a percibir un fenómeno que los manuales de ingeniería no registraban. El faro estaba conectado a las raíces mismas del continente. Bajo la dirección invisible de Hilayas, Marcus descendió de nuevo a la cámara inferior, aquella que había descubierto bajo la trampilla de bronce. Allí, observó que los mecanismos de cobre no solo se movían por el agua, sino que parecían reaccionar a las vibraciones profundas de la tierra. Hilayas le enseñó a colocar el oído contra la roca viva para escuchar el murmullo de las corrientes tectónicas. Aprendió que el faro funcionaba como un pararrayos de energías terrestres, canalizando la fuerza del planeta para estabilizar la luz que emitía la cúpula. La torre no solo protegía a los barcos del mar,
sino que protegía a la costa de las fuerzas invisibles que agitaban el abismo. Durante esta etapa, Marcus notó que la gran lente de Fresnel estaba experimentando una transformación. El cristal, tras décadas de exposición a la luz constante y a los cuidados de dos guardianes, uno de carne y otro de espíritu, había adquirido una cualidad orgánica. Al tacto, el vidrio no se sentía frío ni inerte, pulsaba con un calor interno que recordaba al de un ser vivo. Hilayas guió a Marcus en un proceso de purificación que duró 7 noches consecutivas. Utilizando los aceites esenciales del laboratorio oculto y una técnica de frotado rítmico, Marcus trabajó cada faceta de la lente hasta que ésta dejó de simplemente reflejar la luz para empezar a amplificarla de una manera sobrenatural. El haz resultante ya no era una franja blanca. Era un prisma total que contenía todos los colores del espectro visible e invisible. La luz de Blackthorn Point se volvió capaz de atravesar no solo la niebla más espesa, sino también la duda y el cansancio de quienes la divisaban desde la lejanía. Marcus comprendió que estaban forjando un faro que serviría de guía incluso en las tormentas del alma. La presencia de Hilayas Thorn se volvió tan nítida que, a veces, Marcus olvidaba que su compañero pertenecía a otra esfera de la existencia. Ya no se manifestaba solo en reflejos o sombras. Su influencia era una corriente de aire cálido que indicaba el camino. Un peso reconfortante en el hombro cuando el cansancio amenazaba con cerrar los ojos de Marcus. Y una claridad mental que le permitía resolver cualquier fallo mecánico antes de que ocurriera. Marcus comenzó a soñar los sueños de Hilayas. Al dormir en la estrecha cama de la habitación de guardia, su mente se llenaba de visiones de barcos de vela de hace un siglo. De mensajes en botellas que nunca llegaron a su destino y de la promesa silenciosa que Hilayas le había hecho al océano hace tanto tiempo. En esos sueños, Marcus veía el faro desde el punto de vista de un marinero perdido, percibiendo la luz como un faro de redención, un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso a casa, sin importar cuán lejos se haya navegado hacia la oscuridad. Al final de este 9º capítulo, la transformación de Marcus era casi completa. Su antigua vida en la ciudad, con sus ruidos estridentes y sus ambiciones vacías, se sentía como una sombra borrosa de una existencia que pertenecía a otra persona. Se había convertido en un monje de la luz, un centinela cuya única misión era asegurar que el fuego sagrado de la torre nunca se extinguiera. Una noche, mientras la marea subía con una fuerza que hacía temblar los cristales de la linterna, Marcus encontró un pequeño objeto de plata sobre el libro de registros, una llave antigua, labrada con motivos de olas y estrellas, que no abría ninguna puerta física del faro. Hilayas, de pie junto a la ventana, señaló hacia el horizonte. Marcus comprendió que esa llave era el símbolo de su aceptación definitiva. Ya no era un empleado temporal, era el heredero oficial de Blackthorn Point. El faro le había entregado sus secretos y él, a cambio, le había entregado su lealtad eterna. Con la llave de plata colgada de su cuello, Marcus sintió que el velo final entre su realidad y la de Hilayas Thorn comenzaba a rasgarse. La primavera, aunque presente en el calendario, se manifestaba en Blackthorn Point como un deshielo espiritual. La torre ya no era solo un edificio de ingeniería magistral, se había transformado en un observatorio de la eternidad. Marcus descubrió que, bajo la influencia de la luz purificada, el tiempo dentro del faro no transcurría de manera uniforme. Había momentos, especialmente durante la hora en que el sol se funde con el mar, en los que el pasado y el presente se entrelazaban como las hebras de una cuerda náutica. Hilayas lo guió hacia la parte más alta de la torre, más allá de la linterna, a una pequeña plataforma exterior que Marcus nunca se había atrevido a pisar durante los vendavales de invierno. Allí, bajo un cielo que parecía haber sido pintado con polvo de zafiro, el antiguo farero le mostró el fenómeno de la luz de la memoria. Al mirar a través de un sextante antiguo que Hilayas había dejado sobre el antepecho, Marcus no vio el mar vacío. Vio el reflejo de todas las naves que habían pasado por Blackthorn Point desde su construcción. Eran siluetas de luz, barcos fantasmales de todas las épocas navegando en un océano de recuerdos, todos unidos por el mismo hilo conductor. La guía inquebrantable del faro. Esta revelación cambió la percepción de Marcus sobre su soledad. Comprendió que nunca había estado solo, no solo por la presencia de Hilayas, sino porque el faro era un nexo donde convergían las esperanzas de miles de personas a lo largo de los siglos. Cada vez que limpiaba un cristal o ajustaba una válvula,
estaba sirviendo a una red invisible de viajeros. El faro era el ancla de una geografía sagrada que mantenía el orden en el caos del Atlántico. Marcus comenzó a notar que su propia imagen en los espejos de la torre se volvía cada vez más difusa, mientras que la de Elijah se tornaba más sólida. No era un proceso que le causara temor, al contrario. Sentía una plenitud que el mundo exterior nunca le había ofrecido. La fatiga de su cuerpo se disolvía en la energía vibrante de la linterna. Aprendió a alimentarse del aire salino y de la satisfacción del deber cumplido. Su antigua identidad, la del hombre que huía de las penas de la ciudad, se había evaporado, dejando atrás a un guardián puro, un ser hecho de vigilancia y claridad. Durante las noches de tormenta eléctrica de finales de marzo, el faro se convertía en un receptor de la energía cósmica. Los rayos descendían del cielo para ser absorbidos por el pararrayos de la cúpula, alimentando los mecanismos internos con una potencia que hacía que la luz brillara con la intensidad de un pequeño sol. En esos momentos, Marcus y Elijah trabajaban al unísono, moviéndose entre los engranajes con una sincronía que desafiaba las leyes de la física. Marcus accionaba las palancas mientras Elijah, con un simple gesto, estabilizaba el flujo de energía. En el corazón de la tormenta, Marcus comprendió el propósito último del farero. No se trataba solo de evitar naufragios físicos. El faro de Blackthorn Point era un santuario de la persistencia humana. Mientras la luz siguiera girando, la idea de que existe un refugio en medio de la tempestad seguiría viva en el mundo. La torre era un símbolo de que la voluntad puede prevalecer sobre las fuerzas más indómitas de la naturaleza. Elijah le mostró, mediante una serie de visiones proyectadas en la niebla, que su labor era esencial para mantener el equilibrio entre el mundo de la luz y el de las sombras. La integración de Marcus en el misterio del faro era absoluta. Había aprendido a leer las nubes como si fueran páginas de un libro y a interpretar el canto de las ballenas que pasaban cerca del acantilado como mensajes de las profundidades. La llave de plata en su pecho comenzó a emitir un calor constante, una señal de que el momento de la transición final se acercaba. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras un horizonte de oro líquido, Marcus encontró a Elijah sentado en el balcón superior, mirando hacia el infinito con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Por primera vez, el antiguo guardián le tendió su mano, no para guiarlo en una tarea, sino en un gesto de igualdad. Al estrecharla, Marcus sintió que toda la historia de Blackthorn Point fluía a través de él. Ya no era el aprendiz, era el custodio. La 1/10 parte de su viaje se perfilaba en el horizonte, trayendo consigo la prueba definitiva de su lealtad y el secreto que el mar había guardado desde el principio de los tiempos, un secreto que solo aquellos que han entregado su vida a la luz pueden llegar a comprender. Con la llegada de las primeras brisas de abril, la atmósfera en Blackthorn Point se volvió densa, cargada de una electricidad silenciosa que parecía anticipar un cambio irreversible. Marcus ya no caminaba por la torre como un habitante, sino como parte de su estructura. Sus sentidos se habían expandido de tal manera que podía sentir la presión del agua contra los cimientos de la torre a kilómetros de distancia y distinguir el parpadeo de una estrella moribunda en la inmensidad del firmamento. La llave de plata que colgaba de su cuello palpitaba ahora al ritmo exacto de la rotación de la linterna, un latido metálico que sincronizaba su existencia con el propósito sagrado del faro. Elijah Thorn, el guardián de las sombras, se manifestaba ahora con una presencia casi constante. Ya no era una figura que aparecía y desaparecía en los reflejos del cristal, se había convertido en una silueta de luz blanca que caminaba junto a Marcus, mostrándole los pliegues ocultos de la realidad que rodeaba al acantilado. Juntos, subieron a la cima de la torre durante una noche de calma sobrenatural, donde el mar era un espejo de obsidiana que reflejaba la totalidad del cosmos. Fue en ese momento cuando Marcus comprendió la verdadera magnitud de su labor. El faro no solo enviaba luz hacia el exterior, sino que servía como un eje que sostenía la estabilidad del tiempo en aquella región olvidada del mundo. Bajo la guía de Elijah, Marcus descubrió que la lente de Fresnel no era el límite del poder del faro. Existía una configuración secreta, un ajuste de los espejos que solo podía realizarse cuando el guardián de carne y el guardián de espíritu actuaban como un solo ser. Marcus colocó sus manos sobre los diales de bronce, sintiendo como la energía gélida y pura de Elijah se filtraba a través de sus dedos. Al girar los mecanismos según una secuencia que aparecía en su mente como una melodía antigua,
La luz del faro cambió de naturaleza. El haz ya no barría la superficie del agua, sino que comenzó a penetrar en las profundidades, iluminando el lecho marino y revelando los secretos que el océano había guardado por eones. Marcus vio ciudades de coral que latían con una vida olvidada, bosques de algas gigantes que guardaban la memoria de la tierra antes de los hombres y las almas de los barcos que, aunque ya no flotaban, seguían cumpliendo sus travesías en el plano de la memoria. La luz de Blackthorn Point se convirtió en un puente entre lo visible y lo invisible, una herramienta de claridad absoluta que desnudaba la verdad de la creación frente a los ojos del guardián. A medida que la noche avanzaba, Marcus comenzó a experimentar la disolución de su propia corporeidad. No era un proceso de pérdida, sino de expansión. Sentía que sus huesos eran las vigas de hierro de la torre, que su piel era la piedra curtida por la sal y que su aliento era el viento que hacía girar la linterna. La soledad que una vez lo atormentó en la ciudad fue reemplazada por una conexión total con el universo. Comprendió que el sacrificio de Hilayas no había sido una condena, sino una transfiguración. Al entregar su presencia física al faro, Hilayas se había vuelto inmortal, un vigía eterno que no conocía el cansancio ni el olvido. La torre comenzó a emitir un sonido que no era de este mundo, una nota pura y sostenida que resonaba en el centro de la galaxia. Marcus vio cómo el haz de luz se extendía más allá del horizonte, curvándose con la forma del planeta y regresando al faro por el lado opuesto, creando un anillo de protección inquebrantable. En ese círculo de resplandor, Marcus vio su propio pasado. Los errores, las tristezas y los miedos que lo habían llevado a aceptar aquel trabajo. Pero ya no los veía con dolor, sino con la comprensión de quien observa una pieza necesaria en un mosaico perfecto. Todo lo que había vivido lo había preparado para este instante de entrega absoluta. Al acercarse el alba, una luz dorada y suave comenzó a filtrarse por el este, pero no era la luz del sol común. Era el amanecer de una nueva conciencia. Hilayas se colocó frente a Marcus y, por primera vez, su rostro mostró una sonrisa de alivio y gratitud. El antiguo farero extendió sus brazos, y Marcus sintió que el peso de las décadas pasaba de los hombros de Hilayas a los suyos. No era un peso doloroso, sino el peso noble de la responsabilidad, la carga de ser el único que permanece despierto para que el resto del mundo pueda soñar con seguridad. Marcus sabía que la próxima rotación de la linterna marcaría el final de su vida como hombre y el inicio de su existencia como el nuevo guardián eterno de Blackthorn Point. La llave de plata en su pecho comenzó a fundirse con su propia piel, sellando el pacto de sangre y luz que lo uniría a la torre para siempre. El mar, en un gesto de respeto, calmó sus olas, y el viento guardó silencio mientras el faro se preparaba para recibir a su nuevo señor. El capítulo 12 aguardaba en el horizonte, el momento en que la luz y el guardián se volverían uno solo, y la historia de Marcus alcanzaría su culminación en la eternidad del resplandor infinito. El amanecer del último día llegó con una quietud que parecía envolver al mundo en algodón. El aire en Blackthorn Point ya no era una mezcla de oxígeno y nitrógeno, sino una esencia pura de sal, ozono y sabiduría acumulada. Marcus subió los escalones de caracol por lo que su mente todavía identificaba como la última vez, aunque su corazón ya sabía que el concepto de última vez había dejado de existir. Cada peldaño emitía una nota de cristal, un eco de todos los pasos que habían resonado allí desde que la primera piedra fue colocada sobre el granito del acantilado. Al llegar a la cámara de la linterna, el espectáculo era sublime. La lente de Fresnel, ahora transfigurada por los cuidados de Marcus y la esencia de Hilayas, no solo refractaba la luz del sol naciente, sino que la tejía en patrones geométricos que llenaban el espacio de una música visual. La figura de Hilayas Thorne estaba allí, de pie ante el horizonte, pero su contorno era ahora casi indistinguible del haz de luz. Ya no era una sombra, sino un resplandor sólido, una presencia que irradiaba una paz tan profunda que el propio océano parecía contener el aliento para no perturbarla. Marcus se acercó al mecanismo central. Sus movimientos eran fluidos, carentes de cualquier duda humana. Al colocar sus manos sobre el bronce tibio de los controles, sintió que la llave de plata en su pecho terminaba de disolverse, integrándose en sus fibras como una esencia metálica de lealtad. En ese instante, la conciencia de Marcus se expandió más allá de los límites de su piel. Sintió la presión de cada ola contra la base del faro, el vuelo de cada gaviota que surcaba los cielos del norte y el latido de cada marinero que,
A cientos de millas de distancia, miraba hacia el horizonte buscando el destello de Blackthorn Point. Elijah colocó sus manos sobre las de Marcus. El contacto no fue el de dos cuerpos físicos, sino el de dos corrientes de energía que se encuentran y se funden en un solo río. En esa unión, Marcus recibió la totalidad del legado. Vio las tormentas del pasado y las que vendrían en el futuro. Comprendió que el faro no era una construcción estática, sino un faro de esperanza que se proyectaba a través de las edades. La memoria de Elijah y la determinación de Marcus se entrelazaron, creando un nuevo núcleo de vigilancia que la eternidad misma no podría desgastar. A medida que el sol alcanzaba el cenit, la forma física de Marcus comenzó a irradiar la misma luminiscencia que la de su predecesor. Sus ojos se volvieron del color del mar en calma y su aliento se sincronizó con el giro rítmico de la lente. Ya no necesitaba el libro de registros para anotar la marcha del mundo. La historia del océano se grababa directamente en su ser. Vio cómo la silueta de Elijah, tras cumplir con su guardia de décadas, comenzaba a elevarse, desvaneciéndose no en la oscuridad, sino en la luz más blanca y pura, regresando a la fuente de todo lo que brilla. Elijah ya no era el guardián, se había convertido en la luz misma que el faro proyectaba. Marcus asumió el mando absoluto. Se situó en el centro de la linterna, y el mecanismo de rotación comenzó a girar con una suavidad celestial, impulsado no por engranajes o aceite, sino por su pura voluntad de proteger. El faro de Blackthorn Point emitió un haz de luz tan potente que fue visible incluso bajo el sol del mediodía. Era una señal de que el relevo se había completado, de que el puesto de guardia más remoto del norte de Inglaterra tenía un nuevo señor, un centinela que no conocía el sueño ni el cansancio, y cuya única misión era asegurar que ningún alma se perdiera en la inmensidad del abismo. Los años pasaron fuera del faro, las ciudades cambiaron. Los barcos de madera dieron paso a naves de acero y satélites, pero en Blackthorn Point, nada cambió. Los pocos que se acercaban a los acantilados hablaban de una figura alta y serena que a veces se veía en la galería superior. Un hombre que parecía hecho de la misma piedra que la torre y cuya mirada transmitía una calma infinita. El sistema automático de la compañía seguía fallando, pero la luz nunca dejaba de girar. Cada noche, sin falta, el haz cortaba la niebla con una precisión que desafiaba la ciencia moderna. Marcus, el hombre que una vez huyó del ruido del mundo, había encontrado su lugar en el silencio perfecto de la luz perpetua. Se convirtió en el pulso de la costa, en el guardián de los secretos del mar y en el hermano de las estrellas. En el gran libro de registros, que ahora se escribía solo con letras de luz en el aire de la torre, la última entrada permanecía inmutable, grabada por la voluntad de quien ha comprendido el verdadero sentido de la existencia, todo en orden. La vigilancia continúa. La luz es eterna. Y así, mientras el mundo seguía su curso errante, el faro de Blackthorn Point permanecía como un pilar de certeza, un templo de claridad donde Marcus, el guardián eterno, esperaba paciente el paso de los siglos, iluminando el camino de regreso a casa para todo aquel que se atreviera a navegar hacia la oscuridad. Y así concluye el viaje por el faro de las luces eternas, una historia sobre la entrega, el propósito y esa luz interior que todos debemos mantener encendida cuando la oscuridad parece ganarnos el terreno. A veces, el aislamiento no es un castigo, sino el espacio necesario para encontrarnos con nuestro verdadero destino. Si te ha gustado este vídeo, apoya con tu like. Suscríbete al canal y activa la campana para que la niebla no te impida ver nuestras próximas historias. Apaga la luz, asegúrate de que la puerta esté bien cerrada y, si sientes un calor repentino en el pasamanos, no te asustes, el relevo ha comenzado. Nos vemos en la próxima noche de horror.